nace como consecuencia de la conexión entre varios profesionales del derecho, juristas todos ellos, varios abogados que ya defendíamos casos del 15M. Cada vez era más necesario entre el grupo de compañeros que teníamos que organizarnos para tener cierta capacidad de actuación directa ante, normalmente con anterioridad a los hechos de la primavera valenciana, contra los casos de corrupción, y que a través de los sucesos de la primavera valenciana y en conexión con el Instituto Luis Vives principalmente, y sobre todo porque iniciamos la defensa de los afectados de aquellas fechas, como conexión decía con los afectados del Luis Vives, se nos propuso incorporarnos a una defensa de los propios chavales de Luis Vives y creamos una asociación jurídica ya definitivamente que se le denominó Primavera Valenciana. Podemos decir que en total estaríamos hablando de cerca de 200 casos entre denuncias, detenidos, lesionados, afectados directa o indirectamente y consultas de personas que sin llegar a ser denunciantes, sin llegar a ser denunciados, sí que nos han solicitado una respuesta concreta sobre algún caso concreto. Los detenidos que fueron llevados a la comisaría, que se pasaron la noche durmiendo en comisaría, zapadores, y otros son los denunciados a raíz, entre otras cosas, por aquella jaula que se generó en las puertas de la comisaría de zapadores, que detuvieron a casi 250 o más de 250 personas, más que detener, el término no sería detención, sino filiar, anotar, coger una lista de personas que estaban allí como consecuencia del cerco, para posteriormente denunciar. Denuncias que empezaron en el mes de marzo del año 2012 y que prácticamente han acabado a finales del año 2013, cuando por fin ganamos los recursos de alzada. Eso respecto de las denuncias de zapadores. Respecto de los procedimientos judiciales de detenidos, podríamos decir que todavía no ha concluido. Aún quedan unos cuantos procedimientos pendientes de juicio y pendientes, lógicamente, de sentencia. Incluso respecto de los que han habido en el año 2012 y 2013, hemos formulado 5 recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por cuanto que no ha sido atendida la tutela judicial, es decir, lo que pretendíamos de los jueces, sobre todo frente a lesionados o vejados. Es decir, no nos han atendido los jueces en Valencia sobre las pretensiones que hacíamos por las denuncias que habíamos presentado contra policías por lesiones en aquellos días. Principalmente porque un lesionado es muy difícil que pueda identificar al policía que le ha podido pegar, entre otras cosas, o porque no podía ver o porque no podía identificar al policía. En estos momentos hay que añadir que en la última, tan solo hace unos 15 días, se ha presentado un recurso, una demanda ante el Tribunal de Estrasburgo como consecuencia de estos hechos. Estamos agotando todas las instancias, caiga quien caiga, hasta conseguir al menos que la última sentencia pueda ser la de Estrasburgo. En otros casos no ha sido necesario, porque hemos conseguido la absolución del detenido en el propio juzgado. Por tanto, hemos desaparecido ya del mapa. Mucha gente, lógico también de esta sociedad, cuando recibe una multa, por ejemplo, de un joven menor de 16 años, son 100 euros, y el padre, la madre, la familia, el abuelo, la abuela, chiqueta, 100 euros y nos lavamos las manos. Y no hay que ir recurriendo, otros no, otros a pesar de eso, como consecuencia de que había una indignidad, porque no era justo, incluso no era legal, como se ha podido demostrar, que esa denuncia existiera, fuimos denunciando, en este caso fuimos recurriendo, fuimos alegando hasta que al final hubo un recurso de alzada frente al Ministerio en Madrid y finalmente, como decía antes, en diciembre de este año pasado, han anulado. ¿Por qué? Simple y llanamente, porque quien firmaba la sanción era el jefe de la unidad y no era el policía que vio cometer los determinados hechos. No es verdad. Esa es una excusa que nos plantean desde Madrid para no querer ver el fondo.
el fondo es que había un atentado contra los derechos fundamentales. Hay una verdadera situación de difícil comprensión para un Estado de Derecho, y es que los derechos fundamentales los tienen que defender y proteger por obligación las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y no los ciudadanos. Es decir, un señor funcionario del Cuerpo Superior de Policía de la UIP tiene como obligación prioritaria la defensa de los derechos fundamentales de un ciudadano. Y si hay 4, 40 o 50 personas que violentan esa función de protesta o de ejercer el derecho a manifestación, han de ser los mismos policías, esas mismas unidades, las que protejan el derecho fundamental. Es un derecho fundamental, no es un derecho cualquiera. Yo creo que fue, como he dicho en algunas ocasiones, fue un verdadero, una muestra. De hecho, me contaban mis mayores que Valencia era el lugar en el que se ensayaban las obras de teatro. Y en función del resultado de público, se pasaban al resto del Estado, dado que si aquí tenía éxito, en el resto del Estado también. Qué casualidad que lo mismo ha ocurrido con la sanidad, por ejemplo en Alcira y en Madrid posteriormente. Probablemente quería o servía de base unas protestas estudiantiles mínimas, porque prácticamente lo único que hacía era cortar como mínimo unos cuantos minutos o decenas de minutos la calle Játiva para hacer de ello una pretendida salida de fuera de tono. Estaban alterando el orden público cuando prácticamente eran chavales de primero y con mucho de segundo de bachiller. Por tanto, fue una situación desmedida. Lógicamente, como produjo el 15M en Madrid, una respuesta lógica y necesaria por la indignidad de la gente cuando veía que ante una mínima protesta se producía tal diferencia, tal magnitud en este caso de pelea contra los chavales, que la policía perdió los papeles la policía, y perdió los papeles también la delegada de gobierno, perdió también los papeles el ministro, porque después de que el día 20 de febrero, lunes, después de más de 5 horas, quien no pusiera o apretara el botón de parar no fue la delegada de gobierno, fue el ministro. Pues la prensa en aquella época, en aquellos días, yo creo que actuó bien, pero quizás actuó también bien porque vio la repercusión que hubieron no solamente en las redes sociales, que fueron la verdadera prensa, sino también que eso llegó al resto de países. Y cuando se hizo público en el resto de prensa internacional, por narices, la prensa nacional tuvo que hacerse eco también. Es decir, mimetizó en cierta manera, atrayendo una noticia local mediante la recuperación de la noticia internacional. Y tanto en el 15M como en la Primavera Valenciana, las redes sociales fueron los verdaderos artífices de la comunicación, sobre todo a un personal joven, incluso a un personal no tan joven, que hiciera que nos conociéramos las realidades de una manera casi en vivo. Creo que ha unido a 3 generaciones. Aunque simplemente sea hablar y a protestar y a saber que se tienen derechos a protestar, a unirse pacíficamente en una manifestación, en una concentración. Han aprendido que existe un artículo, como es el 21 de la Constitución, que en tan solo 2 líneas han empezado a enseñar a la sociedad, también a jueces, a magistrados, a abogados incluso del Estado, a saber que las manifestaciones y las concentraciones nunca se piden autorización, como mucho se comunican. Y ninguna es ilegal, como mucho estará no comunicada, pero no es ilegal. El concepto de ilegal es algo más grave. Aparte de la conexión entre abuelos, padres e hijos, o abuelos, padres, hijos y nietos, para poder conocer que realmente hay una serie de derechos, hay una serie de normas que es bueno conocerlas. Por cuánta diferencia habría o hubiese habido de haber conocido el artículo 21 de la Constitución, cuando los mandos policiales se hubieran acercado incluso al personal próximo al instituto, a padres y a madres, a cualquier ciudadano adulto, y mire, señor policía,
El artículo 21 dice esto. ¿Se lo quiere usted leer? Guárdeme usted, por favor, mi derecho y protéjame el derecho. Al final parece que había que llamar al 091 para que te protegieran el derecho. La Constitución tiene principalmente dos objetivos. Uno que es jurídico, procesal, de defensa, en los ataques o incluso en la propia denuncia frente a lesiones que puedan sufrir los ciudadanos ante los tribunales o ante cualquier instancia, y otra que es la pedagógica. Es decir, no olvidemos que la información, la formación, el conocimiento que se tiene a nivel de ciudadanía es muy leve. En muchas cuestiones relacionadas con la economía, con la banca, con la electricidad, pero sobre todo con la justicia. Es un mundo aparte porque la sociedad, o en este caso la política, pretende, o los políticos pretenden dejarlo como algo muy oscuro. Pretendemos limpiarlo, pretendemos hacerlo más accesible y que sobre todo que lo conozcan la gente joven, la gente que está estudiando, y que los estudiantes de primero y de segundo de bachiller acaben el bachiller con algo que les es obligado a los institutos por norma. Hay una ley que les obliga, que dice que las enseñanzas de bachiller han de verse a raíz o contemplando la Constitución española. La Constitución española es una gran desconocida en todos los institutos. Destacar cómo, a pesar de todo, es necesario empoderar, es una palabra que últimamente se lleva tanto a la ciudadanía, al margen de partidos políticos, a concienciarse de forma autónoma, y pretendemos ser plataforma de apoyo, asociación de apoyo, de ayuda a esta sociedad, pero con una reciprocidad, la responsabilidad en el ejercicio de esos derechos y en la reclamación de esos derechos.